cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Mi nombre es Ivo Hernández y estoy muy contento de poder estar con ustedes por esta vía. Continúo con la reseña de diversos textos y diversos libros que pudieran ser de utilidad o interés a las personas que manejen, según sea el tema que abordemos, que manejen algún conocimiento o que decidan a partir de esta reseña, eso sería ideal, iniciar un conocimiento en el tema. Hoy tenemos un excelente libro, un texto, esos textos que a veces lo encuentran a uno más que uno buscarlos. Este texto yo no lo salí a buscar, me encontró en el camino y lo compré realmente por el editor y el traductor de esto. Ya les voy a hablar con detalle. Se trata de los 4 libros del Emperador Amarillo. Ahí lo tienen. Yo adquirí este libro en particular porque adquiero prácticamente cualquier cosa que escriba el sinólogo, especialista en caracteres chinos, sinólogo, Iñaki Preciado Idoeta. De él ya yo tenía noción por los trabajos que ha hecho en torno al Tao Te Ching, el Tao, el libro El Tao de Xuan Tzu, en fin, él tiene una serie de trabajos y de traducciones muy interesantes. Y al ver este texto, lo abordé sin mucha duda porque si lo dije, bueno, si este señor lo tradujo, debe tener una alta calidad, como en efecto resultó ser. Y es un texto muy importante, es un texto de teoría política para lo que fue una dinastía aproximadamente en el siglo segundo antes de Cristo. Les leo un pedacito de lo que dice el señor Preciado Idoeta al comienzo cuando nos habla de este texto que él presenta. Dice, los 4 libros del emperador amarillo son los textos fundamentales de una teoría política que permitió consolidar el primer gran imperio chino, aplicada por los primeros emperadores de la dinastía Han en el siglo II a.C., llevó al imperio a una de las épocas de mayor esplendor en toda la dilatada historia del Estado más antiguo de nuestros días. Y es que es muy interesante porque estos textos que revelan ya toda una noción de cómo se debe gobernar, problema que ha preocupado a las diversas dinastías, cortes, civilizaciones de la humanidad. Y vemos textos muy diversos desde la famosísima República de Platón, cómo se debe gobernar, quién debe gobernar, ese tipo de preguntas que han atravesado o son transversales en casi toda la cultura humana. Este texto no había sido conocido porque estaba desaparecido. Y a propósito, tengo que citar una cosa que añade aquí en términos de arqueología el señor Preciado Idoeta. Dice, en tiempos de la revolución cultural maoísta durante los años 72 al 74, 1972 a 1974, se procedió a excavar el yacimiento arqueológico de Mawangui en la provincia Han del oeste, localizado en las proximidades de Changsha, capital de la provincia de Hunan. Por favor, tengan ustedes consideración y con mi respeto hacia el chino y a la pronunciación tan particular de este idioma. Eh, Dice, el yacimiento se compone de 3 tumbas y en la número 3, cuya antigüedad se remonta al siglo menos 168, es decir, 168 antes de Cristo, en diciembre de 1973 se produjo un hallazgo espectacular. Entre otros objetos de gran valor arqueológico, apareció un gran número de pinturas y libros, es decir, rollos, de seda y tablillas de bambú. Entonces, a partir de allí se encontró una versión, por ejemplo, del Lao Tse allí, muy interesante, que permitió, no es la única, en el caso de Lao Tse se permitió cotejar con otras copias más antiguas que existían. Esta no era tan antigua eh, comparada con las otras, y había así una cantidad de textos y una cantidad de referencias. Lo cierto es que ahí aparecen estos libros que son en sí realmente una joya para entender la forma de pensar de estos antepasados de la China actual, de cómo ellos manejaban ese reino tan gigantesco y tan complejo de habitantes y de tan diversas etnias como fue ello. Tengo acá, repito, varias citas que quisiera hacer. El libro se supone que es el antecede estos libros, aunque la copia fue muy posterior, se supone que las primeras nociones del libro del Emperador Amarillo y todo lo que ello implica son incluso anteriores al Tao, pero el libro está completamente imbuido de lo que pudiéramos definir como la filosofía taoísta. Está por todas partes. Yo lo he llamado anclaje naturalista de las leyes. Ellos pretenden, para dar una teoría del Estado y cómo debe gobernarse, se trata siempre de buscar una especie de anclaje de que la naturaleza es así, que nosotros con nuestras leyes estamos buscando seguir esa naturaleza. Por supuesto, eso es una forma de legitimar
cierta forma de gobierno y ciertas figuras. En el caso del emperador, el emperador no gobierna por su capricho y por su idea, sino que sigue un flujo. Entonces, ese dejar actuar de las leyes de la naturaleza, esa especie de anclaje naturalista, entonces nos lleva a unos supuestos principios inmanentes. Eso tiene el valor enorme que le da una legitimidad a la figura que gobierna. Por eso decíamos ese punto, y eso es una cosa que el texto lo está reforzando todo el tiempo. También hay mucha alusión a conceptos básicos del taoísmo. Si usted es una persona versada, los reconocerá rápidamente. Por ejemplo, esa idea del Wu Wei, que es lo que los taoístas llaman así como no actuar o no actuar intencionalmente, sino que basado ya en un adaptarse a la situación, dejar que la situación fluya o que nos lleve y proceda a su propio espíritu. Son conceptos que a Occidente le cuesta un poco captar, porque Occidente casi siempre, y se nos ha enseñado desde muchos siglos antes, a ser proactivos, a influir en la naturaleza, a actuar sobre ella, a moldarla a nuestros deseos y nuestra concepción del mundo. En este caso, el Tao produce eso. El Wu Wei es una cosa más bien de no actuar intencionadamente, de tener eso como una norma de conducta. Se parece un poco quizás a la idea de los estoicos, de esa figura de la naturaleza como un principio ductor. Hay un concepto también muy interesante que propone este libro de los cuatro libros del emperador amarillo. El emperador amarillo, por cierto, es una figura mítica, atención, ¿no? Hay emperadores, eso de darle colores a las personas, eso tiene que ver también con una parte de la prehistoria china, de estos personajes semicelestiales, que, repetimos, son todas figuras un poco mitológicas para dar anclaje a las figuras reales que sí gobernaron y que supuestamente seguían esos principios inmanentes. Hay un concepto que establece el libro muy interesante y Preciado Idoeta, que es el traductor que lo lleva a nuestro idioma, lo llama demarquía. Pone el texto en chino, es la palabra en chino sería Min Hen Su Yi. Ese Min Hen Su Yi sería la idea del pueblo como fundamento u origen del poder político y autoridad social para el emperador. Eso es, nosotros lo veríamos incluso como cierto populismo, porque es como el emperador, así como una especie de pararrayos o como especie de antena de la voluntad colectiva, eso más los principios del Tao y ese Wu Wei de dejar actuar esas fuerzas para gobernar de la manera más prudente posible. Eso aparece tratado acá y es muy interesante, repito, porque estamos trabajando con un texto milenario en momentos en que otras civilizaciones no se habían planteado esta profundidad en cuanto a los temas. Tengo también otra parte que quisiera citarles acá, porque es que el libro es realmente, como todos estos libros de filosofía, en este caso filosofía política china, son libros sumamente absorbentes, es decir, son libros que remueven nuestra forma de pensar del mundo porque nos llevan a puntos de vista que están alejados de lo que nosotros consideramos. Leo, por ejemplo, acá una parte donde dice el origen del Tao, 464 caracteres, dice antes que se formara el cielo y la tierra, era el gran vacío indiferenciado. El vacío indiferenciado es el uno y solo el uno permanente es. Entonces, bueno, ya para las personas versadas en taoísmo saben que eso ya es prácticamente lo que después conocimos por Lao Tse y por todo lo que tiene que ver. Me gustó mucho en lo personal, esto por la inclinación que he tenido siempre hacia la filosofía del lenguaje. Me gustó mucho una parte, el texto número 15, dice de los nombres y las formas. Este es uno de los 4 libros. Si quieres saber de ganancias y de pérdidas, es del todo menester considerar los nombres y examinar las formas. Si las formas se mantienen siempre en su lugar, se acrecerá mi quietud. Si las cosas se desarrollan siempre según sus leyes, podré mantenerme en el no actuar, en reposo, sin movimiento, que vengan por sí mismas, que se vayan por sí mismas. Puedes concentrar tu mente, puedes detener tus pensamientos, puedes no tener yo, puedes elegir por ti mismo y observar los principios, como un infante, carente de todo, como si nada existiera. Vengan a un tiempo la multitud de los infinitos seres que yo a todos podré atender. Yo no guardo lo viejo, ni conservo lo antiguo. Lo anterior ya es pasado, lo que ha de venir es nuevo. No se debe mezclar lo nuevo y lo viejo. Yo ya tengo hecha mi elección. Entonces, así se ve, pues, este tipo de aforismos que bastante crípticos, si uno los quiere ver de esa manera, le dan al gobernante las posibilidades
de cómo entender, de cómo manejar un imperio. Repito, estoy haciendo una breve reseña de un libro que recomiendo, Los cuatro libros del emperador amarillo, pero recomiendo atención a quien tenga interés en el tema. De otra manera puede parecer un poco árido este texto. Es un texto de teoría política y teoría del Estado, cómo gobernar el Estado. Más o menos fue encontrado, decíamos al comienzo, en el año 73-74 del siglo XX, pero tiene una antigüedad de aproximadamente unos 2300-2400 años. Dice acá el número 10 de las tres prohibiciones: actuar sin normas fijas, prohibido por el cielo; labrar los campos sin atenerse a los tiempos y estaciones, prohibido por la tierra; no obedecer las órdenes, prohibido por el soberano. Si se cumplen estas tres prohibiciones, en el Estado no habrá grandes problemas. Es prohibición de la tierra que no se mire a lo alto y que no se aumente lo de abajo. No hay que obstruir los cursos del agua, no hay que destruir los bosques de las montañas, hay que aprovechar las tierras de acuerdo a sus condiciones, no hay que desaprovechar la inteligencia del pueblo. En fin, una serie de recomendaciones, repetimos, de enorme prudencia. En cierta parte tiene incluso que ver con vinculaciones con muchos otros textos antiguos que tienen eso para como consejo de gobierno. No quiero tomar más de su tiempo con respecto a ello. A quien le interese, repito, los cuatro libros del Emperador Amarillo fue compilado, es decir, edición y traducción del chino de Iñaki Preciado Idoeta, un profesor sinólogo bastante reputado español, de quien yo he comprado prácticamente casi todo lo que ha publicado, porque me parece que nos ilustra en un campo en donde el español tiene algunas traducciones muy importantes. Recordemos, por ejemplo, a Carmelo del Orduy, y hay otros por allí importantes, pero donde no nos podemos comparar con, por ejemplo, la escuela sinológica de los ingleses, que tienen una cantidad de expertos y que han traducido y vertido a su idioma una cantidad de libros. Ahí están a gente empezando, y este es un excelente comienzo para presentarnos textos frescos, los cuatro libros del Emperador Amarillo. Mi nombre es Ivo Hernández, gracias por su paciencia y por haber estado allí en esta reseña del libro de los cuatro libros del Emperador Amarillo. Gracias.